Si creciste en Puerto Rico, entre los 70 y los 90 probablemente escuchaste un nombre que provocaba miedo con solo decirlo. Toño Bicicleta. Para algunos era una leyenda urbana, para otros era un monstruo de carne y hueso. Lo cierto es que Francisco Antonio García López no fue una leyenda urbana, sino que fue uno de los criminales más peligrosos y brutales que ha tenido Puerto Rico. Y hoy te voy a contar su historia completa, sin mitos y sin filtros. Esta es la verdad de Toño Bicicleta, la leyenda oscura de Puerto Rico. Hola mi gente, bienvenidos a su canal Delitos de Sangre. Yo soy Magali, gracias por compartir conmigo un poco de su tiempo esta semana. Como siempre, me tomo unos segundos para invitarlos a que formen parte de esta familia, se suscriban al canal, me dejen un like, un comentario, me compartan para que este caso y el podcast Delitos de Sangre llegue a donde más personas. Ahora, para entender bien quién fue este nombre tan infame en la historia de Puerto Rico, no basta con repasar sus crímenes, tenemos que ir al principio, a su niñez donde todo comenzó. Así que pónganse cómodos porque esto apenas comienza. Francisco Antonio García López, quien es mejor conocido en Puerto Rico como Toño Bicicleta, nació el 19 de julio de 1943. Ahora, existen versiones contradictorias sobre su lugar de nacimiento porque, según los expedientes policíacos, dicen que nació en Yauco, pero investigadores sostienen que fue en el barrio Indiera Alta, en la región cafetalera entre Maricao y Lares, que son pueblos que quedan en el área suroeste de la isla. Nació y se crió en una zona rural de escasos recursos, donde su familia se dedicaba al cultivo de café. Sus padres, Esteban García Medina y Antonia López Vargas, lo criaron junto a al menos un hermano. Su infancia transcurrió entre el monte, sin acceso regular a la escuela ni a servicios esenciales. En su hogar no había televisión ni comodidades modernas, solo reinaba el silencio. Un silencio que con el tiempo lo fue formando a su manera. Toño aprendió a sobrevivir antes que a convivir, adaptándose a un entorno donde la soledad era parte del día a día. Según los testimonios de personas que lo conocieron de joven, dicen que desde pequeño Francisco mostraba conductas agresivas, que él no socializaba bien y que parecía vivir en su propio mundo. Algunos aseguran que sufría maltrato físico y que aprendió desde una muy temprana edad a usar el machete, pero no solo como herramienta agrícola, sino como arma. Él tenía una habilidad innata para moverse por el monte, conocía los caminos de Lares, Maricao y Yauco como la palma de su mano. Años más tarde, esa destreza se convertiría en su mejor arma para huir de la justicia. Existe una teoría muy fuerte en el análisis criminológico del caso, y es el que Toño había desarrollado lo que se conoce hoy como un trastorno de apego severo, ya que creció sin figuras estables, sin estructura emocional, y su conexión con las personas era mínima o inexistente. Y como pasa con muchos agresores, el dolor que recibió de niño se fue transformando en rabia, y esa rabia más tarde en violencia. Muchos psicólogos coinciden en algo, que su niñez fue clave. Nadie nace asesino, pero sí hay infancias que te llevan por ese camino, y Toño lamentablemente parecía hecho por las peores circunstancias que puede enfrentar un niño. Entonces, ¿fue víctima del sistema o eligió el camino más oscuro? Esa pregunta todavía divide opiniones, pero de algo estamos seguros y es el que su niñez no fue normal. Fue una niñez marcada por la violencia, el abandono y una ausencia total de afecto. El apodo de Toño Bicicleta también tiene orígenes inciertos. Existe una versión que dice que cuando estaba más joven se desplazaba, andaba, siempre lo veían en una bicicleta por el pueblo, y otra que se le dio este apodo porque se robó una bicicleta durante su juventud. Ahora, antes de que apareciera su nombre por todos los periódicos, Toño tuvo una vida, digamos, que más o menos normal. Se casó con una joven llamada Antonia Rivera, su primera esposa, y juntos tuvieron 3 hijos, Francisco Antonio, María Milagros y Carmen Dolores. Pero la casa estaba llena porque ella ya tenía 5 hijos de un matrimonio anterior. O sea, en total eran 8 muchachitos corriendo por la casa. Toño fue extremadamente violento tanto con su pareja como con los hijos de ella.
A los hijastros los maltrataba de una forma tan cruel, tanto física como emocionalmente. Sin embargo, a sus 3 biológicos hijos nunca los tocó. Su hijo Toñito, años más tarde, dio una entrevista en la que contó algo que de verdad que parte el alma. Dijo que él una vez vio a su papá meterle un guineo en la boca a uno de sus hermanos, sumergirlo en un barril de agua y después lo lanzó por un barranco. Cuando el nene logró subir, tenía una herida bien profunda en la cara, tenía una laceración. Y Toño lo que hizo fue nada de hospital, nada de médico. Él mismo le cosió la cara ahí con aguja y con hilo como si fuera una camisa rota. Además de esos abusos, Antonia, su esposa, tenía que soportar todo tipo de humillaciones. Toño llegaba a la casa con sus amantes, se encerraba con ellas en el cuarto, mientras Antonia tenía que esperar afuera. Y cuando salía, decía como si nada, prepárame comida o hazme café. Y ella tenía que preparar café o comida para los dos. ¡Qué descaro! Les voy a dejar el enlace de esa entrevista de Radio UNT por si la quieren ver. Está fuerte. Algo que me pareció curioso es que en tiempos más tranquilos, Toño decía ser de que adventista, pero al mismo tiempo era un don Juan. Siempre le gustaba estar bien vestido, bien acicalado, y era de esos que le tiraban las mujeres. Y sí, era bien parecido, pero esa fachada de hombre religioso, de hombre de familia, duró muy poco. A finales de los 60, lo que era una vida violenta dentro de la casa se desbordó. En 1968, con 25 años, su nombre empezó a circular por toda la isla cuando fue acusado de terminar con la vida de su pareja sentimental en ese momento, de su amante, una mujer llamada Gloria Esther Soto. No su esposa, la madre de sus hijos, Antonia Rivera, como lo cuentan muchas historias. Sí les quiero dar una advertencia porque los detalles de ese crimen son bastante espantosos. Según contaron los testigos, Toño agarró a Gloria con otro hombre y esto lo cegó, lo llenó de ira. La escena del crimen, según se relató en medios y documentos judiciales, mostraba que Gloria Esther recibió múltiples heridas cortantes, el tipo de heridas que son claras de ser las de un crimen pasional, de una ira incontrolable. Y cuando se supo exactamente lo que Toño había hecho, ese horror fue verdaderamente indescriptible. Toño le cortó la cabeza a machetazos y lo hizo frente a los ojos de su hijo de apenas 4 años y de su hermana. Pero lo más fuerte en ese momento es que a nadie le importó demasiado. En aquella época, los feminicidios ni siquiera llevaban ese nombre. Se le llamaban desgracias, pleitos de familia o tragedias personales. Nadie hablaba de ciclos de violencia, nadie se detenía a mirar al agresor. Era como que él le hizo eso a su mujer, pues que ella le hizo. Y esa indiferencia colectiva, de algún modo, le abrió paso a que Toño Bicicleta siguiera haciendo de las suyas. Gloria Esther Soto fue la primera víctima conocida de Toño Bicicleta, pero lamentablemente no fue la última. Su muerte fue el inicio de una cadena de abusos, violaciones y asesinatos que duraría casi 30 años. Una cadena que pudo haberse detenido ahí mismo si el sistema hubiera hecho su trabajo. La historia criminal de Toño Bicicleta comienza con sangre, no con rumores, no con persecuciones en el monte, comienza con un feminicidio, un acto tan brutal, tan desalmado, que fue imposible de ignorar, incluso en una época donde la violencia doméstica simplemente se escondía debajo de la alfombra. Aquí nos queda un retrato claro de quién era Toño. No era un ladrón de gallinas, no era un hombre que cometía delitos por necesidad. Era un agresor con impulsos de dominación, violencia extrema y un desprecio absoluto por la vida de las mujeres. Las autoridades lo arrestaron, sí, y lo procesaron, y eventualmente fue condenado a 185 años de prisión. Y la dureza de la sentencia parecía ser justa a la brutalidad del crimen y prometía que Toño pasaría el resto de su vida tras las rejas. Y lo que viene ahora fue el principio de una pesadilla para todo Puerto Rico. En 1970,
2 años después del crimen, Toño Bicicleta se escapa del penal La Pica en Jayuya. Así como lo oyen, se escapó bajo circunstancias que hasta el día de hoy no han sido aclaradas por las autoridades y los detalles exactos no quedaron bien documentados. Ahí empezó lo que no fue solo una fuga, fue el nacimiento de una leyenda oscura de un prófugo que parecía ser intocable. Y el miedo no se sentía solo en los cuarteles de la policía, mi gente, se sentía en los montes, se sentía en las casas, se sentía en los campos. ¿Cómo se escapa alguien que había matado a su pareja con tanta violencia? ¿Quién bajó la guardia? Pero aquí comienza su vida como prófugo de la justicia. Entre 1970 y 1974, Toño Bicicleta se convirtió en un fantasma que atacaba. Nadie sabía dónde estaba, pero todos sabían lo que era capaz de hacer. Comenzaron a correr historias de abusos, secuestros, amenazas, invasiones de hogares rurales. La gente no podía dormir tranquila, las mujeres no dejaban salir a sus hijas, los niños no iban a la escuela. Muchos hombres campesinos dejaron de trabajar por miedo a que en su ausencia Toño llegara a hacerle daño a su esposa o a sus hijos. En lugares como Lares, Maricao, Adjuntas, Yauco, había un ambiente de paranoia constante. Se decía que él se movía por las veredas del bosque como si fuera parte del terreno, que conocía cada piedra, cada camino, cada escondite. La gente sentía que Toño estaba en todas partes y en ninguna a la vez. Y lo más fuerte es que no había una imagen clara de él, solo había el nombre y el miedo. Unos decían que lo habían visto cruzando un camino en bicicleta, otros juraban haber escuchado gritos en la madrugada, pero el resultado siempre era el mismo: terror colectivo. En ese periodo, Toño Bicicleta se convirtió en el prófugo más buscado de Puerto Rico, generando titulares en la prensa mientras la policía montaba operativos para recapturarlo. En esos 4 años, aterrorizó comunidades enteras. La policía prefería no entrar solo a ciertos sectores por temor a toparse con él. Imagínate eso, agentes armados con uniforme evitando entrar a los mismos barrios donde vivía la gente sin protección. Se hablaba de casas rurales vacías que amanecían con comida faltante, las puertas forzadas y huellas de machete en las paredes. Se decía que Toño bajaba de la montaña, robaba justo lo que necesitaba para sobrevivir y desaparecía otra vez en el monte como si el monte mismo se lo tragara. La isla vivía una doble realidad. En la ciudad, la gente hablaba de él como si fuera una historia de miedo, pero en el campo se vivía un verdadero estado de sitio. La diferencia entre mito y realidad era clara para quienes lo padecieron. Y en ese tiempo, Toño Bicicleta se volvió una leyenda, pero no por el chisme, sino por el miedo real, de ese que te hace temblar cuando cae la noche, escuchas un ruido afuera y no sabes en realidad de dónde viene. Y lo más frustrante de todo esto es que mientras el país entero vivía con ese temor, Toño seguía libre, sin castigo, sin justicia, esperando su próximo movimiento. La policía montó operativos múltiples para capturarlo, pero fallaban. Y cada vez que fallaban, Toño Bicicleta se volvía más leyenda. Algunos lo llamaban el Robin Hood jíbaro, pero no, mi gente, Toño no era ningún héroe, no robaba para ayudar a nadie, no defendía causas, abusaba de las mujeres y mataba y punto. Después de 4 años huyendo, después de meter miedo en los campos de medio Puerto Rico, según los reportes, Toño Bicicleta se movió fuera del campo donde solía esconderse. Y en agosto de 1974, estando prófugo, Toño se arriesgó a visitar a una amiga en una finca en el barrio Guaraguao, en Bayamón. Cuando unos vecinos lo vieron, lo reconocieron y le avisaron a la policía, lo que dio paso a una persecución a pie tensa donde él se metía entre callejones, patios, techos, hasta que finalmente la policía logró arrestarlo. Y ahí uno pensaría, pues ya, se acabó la pesadilla. Pero lo que vino después fue otra vergüenza para el sistema. Las imágenes de su llegada al cuartel general de la policía en Atorrey quedaron documentadas por la prensa de la época, pero la prensa lo trató como una figura pública. Lo entrevistan, lo fotografían fumando, casi como si fuera una celebridad. Para el colmo, ese mismo año, una película inspirada en su historia también se estrena en los cines. Aquí la figura de Toño Bicicleta comienza a mezclarse con la cultura popular.
lo que para muchos fue una terrible forma de glorificar su violencia. La gente iba al cine como si fuera a ver una historia de ficción, pero la historia era real y las víctimas también. Con Toño nuevamente bajo custodia, muchos pensaron que la pesadilla por fin había terminado. El pueblo de Puerto Rico sentía que podía volver a respirar, que por fin regresaba un poco de tranquilidad. Esta vez, Toño fue trasladado al campamento penal de Sabana Hoyos en mi pueblo de Arecibo, una institución de mediana seguridad donde se suponía que cumpliría su larga condena. Allí incluso hasta llegó a contraer matrimonio con una voluntaria religiosa de nombre Evelyn Feliciano en una ceremonia carcelaria aparentando una rehabilitación espiritual. No obstante, Toño seguía maquinando su próxima huida. El 19 de septiembre de 1981, Toño Bicicleta volvió a burlar al sistema penitenciario y se escapó de la cárcel de Sabana Hoyos en Arecibo. Y apenas puso un pie fuera de ese penal, volvió a hacer lo que sabía hacer mejor, desaparecer en el monte. Pero esta vez no se escondió para escapar. Esta vez volvió con venganza y con hambre de control. Unos dicen que hizo un agujero en la pared, otros que fue por el taller de mecánica que trepó una verja, pero hay muchos que dicen que hubo complicidad. Lo que sí sabemos es que esa misma noche secuestró a una mujer de nombre Olga Despiao, una mujer arecibeña con la que había entablado una relación epistolar cuando estuvo preso a finales de los 70. Olga trabajaba en la oficina de Hacienda de Arecibo y al parecer le escribía por compasión o puede que haya habido algún interés romántico, quién sabe. Toño, armado con un cuchillo, se la llevó por la fuerza, la amenazó diciendo que acabaría con la vida de su padre que estaba enfermo y con toda su familia si ella no cooperaba, por lo que Olga se vio forzada a acompañarlo y volverse en práctica otra prisionera de Toño en la clandestinidad. Olga llegó a vivir 3 años de cautiverio escondida en el monte bajo amenazas. En un operativo policial que pasó en 1984, Toño la dejó atrás para escapar. Pero escuchen esto, poco después regresó y la secuestra por segunda vez. ¡Qué locura! Finalmente, hasta que su familia logró rescatarla y enviarla fuera de la isla, pudo zafarse de las garras de Toño. Ahora, la policía supuestamente lo buscaba sin descanso, pero muchos sabían que se escondía en Castañer. Era como si no quisieran encontrarlo. Esta segunda fuga fue un golpe bastante vergonzoso para las autoridades. A poco más de 40 años, Toño Bicicleta retomaba su vida de prófugo, listo para sembrar el terror una vez más. Y esta fuga marcó el inicio de su periodo más prolongado y violento en la clandestinidad. Ahora, algo que me pareció bastante interesante es que mucha gente dice que después de esa fuga, Toño se convirtió prácticamente en un chivo expiatorio. Cada crimen que pasaba era Toño Bicicleta. De hecho, muchos delincuentes se llegaron a aprovechar de la fama que Toño tenía, secuestraban a alguien y le decían que era Toño Bicicleta, así cuando la persona testificaba decía que fue él. Pero eventualmente eso levantó sospechas porque de repente se reportaban crímenes en distintas partes de la isla al mismo tiempo, uno en el norte, uno en el sur, y todos decían que era Toño. Pero Toño no tenía carro y caminar o andar en bicicleta de pueblo en pueblo no era tan fácil ni tan rápido, o sea, no daba tiempo. Sin embargo, la figura de Toño Bicicleta fue creciendo de forma aterradora y con ella también el miedo que provocaba en distintos puntos de la isla. Se le atribuyeron múltiples violaciones a mujeres que vivían en sectores remotos, crímenes cometidos bajo amenaza mientras Toño se ocultaba entre la maleza. Y cuando parecía que las cosas no podían empeorar, en 1987 Toño comete uno de los crímenes más crueles. Se lleva por la fuerza a Dayana Pérez Lebrón, de tan solo 13 años. Ese mismo día, antes de secuestrarla, termina con la vida de su noviecito Luis Enríquez Rodríguez en un río en Sabana Grande. Dayana vivió años de horror en el monte, encadenada, aislada, golpeada, abusada. Toño la controlaba por completo, le decía cómo vestirse, cuándo hablar, cuándo callar, y en una ocasión la golpeó tan brutalmente que pensó que hasta la había matado y la enterró viva. Pero Dayana recobró el conocimiento y él la sacó del hoyo. Más tarde, ella escribiría un libro titulado Dayana, víctima 2 veces,
donde ella misma lo cuenta todo. Las quemaduras, los golpes, los abusos, los embarazos forzados, los abortos, las enfermedades. Diana hasta quedó estéril, fue perseguida, arrestada y estigmatizada. Aún así, encontró fuerza para contar su historia. Su historia, además de profundamente triste, refleja la resiliencia impresionante de una joven que enfrentó lo impensable. Otros de los crímenes más impactantes de esa época, hay dos que marcó un antes y un después. Y ese fue el doble asesinato que Toño Bicicleta cometió en 1987. Se cuenta que Toño tenía un odio enfermizo contra los chotas, o sea, las personas que colaboran con la policía. Y ese odio lo llevó a hacer algo brutal. Terminó con la vida de 2 personas de su propia familia porque sospechaba que ellos lo habían delatado. En Lares terminó con la vida de su tío materno Pablo López Vargas, a su propio tío. Toño le prendió fuego a la casa por debajo. Y cuando el hombre salió corriendo para ponerse a salvo, Toño ya lo estaba esperando y le disparó. Pero la cosa no terminó ahí, porque esa misma noche se fue a la casa de su padrastro, Antonio Caraballo González, que ya tenía 83 años y también le quitó la vida. Hay quienes dicen que el crimen fue particularmente cruel, digamos que lo descuartizó. Fue un acto de venganza que dejó al país en shock. Con eso, quedó más que claro que Toño Bicicleta no perdonaba a nadie. Si él pensaba que tú lo habías traicionado, ni la sangre te salvaba. En esa misma entrevista de la que le hablé al inicio de la historia, su hijo Toñito también relató un momento muy duro cuando contó que su padre secuestró a una familia entera, el esposo, la esposa y una hija pequeña. En algún momento dado, Toño le ordenó al esposo que fuera a la tienda a comprar algo específico, pero lo amenazó, diciéndole que si traía a la policía no volvería a ver a su familia. El hombre regresó con lo que le habían pedido y tuvo que presenciar cómo Toño agredía a su esposa en más de una ocasión mientras él estaba allí sin poder hacer nada. Después de eso, Toño simplemente se marchó. En total, se le vincula a Toño Bicicleta con al menos 5 asesinatos confirmados. Gloria Soto en 1968, Luis Rodríguez en el 87, el tío y el padrastro en el 87 y un ciudadano que no ha sido públicamente identificado. Y añádele a esto numerosos actos de violencia y secuestro en serie. Se dice también que en 1984 se metió en la casa del alcalde de Maricao y que le llevó unas monedas de plata, comida, un machete y hasta una pistola. Y eso no fue lo único. Durante los años 70 y 80 varias mujeres fueron secuestradas por él. Luz Selenia Caraballo, Aurea Esther Camacho, Luz Delia Soler, entre otras. La verdad es que hay muchos crímenes que se le atribuyeron a Toño Bicicleta, pero la realidad es que no todo se ha podido confirmar. Lo que sí se comenta mucho es que él no pedía favores, los exigía. Era un me ayudas o atenta a las consecuencias. Mientras estuvo huyendo, que no fue poco tiempo, Toño también vivía en constante tensión. Él se tuvo que enfrentar a policías, a familiares, a vecinos, porque él juraba que cualquiera podía entregarlo. Vivía todo el tiempo a la defensiva. Su nombre también se convirtió en el sinónimo del terror. Nuestros papás, nos amenazaban diciendo, Toño Bicicleta va a venir por ti. Toño Bicicleta se convirtió en el cuco de Puerto Rico, en el cuco de nosotros los muchachos que estábamos creciendo en esa época. Después de casi 15 años, el fin de Toño Bicicleta llegó el 29 de noviembre de 1995, en lo que fue un, entre comillas, dramático enfrentamiento con la policía. Para ese entonces, Toño Bicicleta había evadido a las autoridades por años, moviéndose sigilosamente entre las montañas de la región occidental de Puerto Rico. Su escondite final fue en el sector Arbona, en el barrio Bartolo de Castañer, en Lares, una zona cafetalera donde intentaba pasar desapercibido trabajando en cosechas bajo un nombre falso. Su notoriedad
no le permitió permanecer en escondite para siempre. Un vecino lo vio, alertó a la policía de que Toño estaría trabajando en una finca en Castañer durante la mañana del 29 de noviembre. Con esta pista, organizaron un operativo especial. Un equipo de agentes élite tipo SWAT de la Policía de Puerto Rico rodeó discretamente el área antes del amanecer, armados con escopetas y dispuestos a todo. A eso de las 7:30 de la mañana, los agentes sorprendieron a Toño Bicicleta mientras recogía café en la finca. Los agentes habían sido instruidos con medidas específicas para no alertarlo, en no usar perfume, caminar de espalda en la maleza. Usaron unas botas especiales que dejaban una huella al revés para despistar con las huellas. Una de las dos. Permanecer inmóviles por horas camuflados entre la vegetación. Este no era un operativo cualquiera, mi gente. Esto era una cacería. Según el informe oficial brindado entonces por el superintendente de la policía, Pedro Toledo, Toño Bicicleta notó la presencia policial y hubo un supuesto forcejeo que obligó a los agentes a usar la fuerza letal. En medio del enfrentamiento, el agente Luis Rosa Merced disparó su escopeta e hirió a Toño Bicicleta en la zona genital, la cual le provocó una hemorragia masiva que hizo que se desangrara. Francisco Antonio García López, Toño Bicicleta, el fugitivo más célebre de Puerto Rico, cayó mortalmente herido en el mismo campo donde buscaba refugio. En YouTube se puede encontrar el video de ese encuentro. Dicen que Toño Bicicleta medía 5'2" y pesaba 130 libras. La verdad que yo lo veo bastante flaquito. Aunque la versión oficial se habló de una legítima defensa durante el forcejeo, surgieron dudas y controversias en torno a las circunstancias de su muerte. Se reportaron indicios que hacían pensar que podría haber sido más bien una ejecución extrajudicial que un tiroteo producto de la resistencia del sospechoso. La ausencia de balas también de los policías y el hecho de que Toño portaba una pistola robada, pero aparentemente no disparó, decidió usar el machete, alimentaron esas especulaciones. Algunas voces señalaron que los agentes también pudieron haberle dado un tiro de gracia intencional, dada la dificultad histórica de capturarlo vivo, ¿no? Decir, lo tenemos aquí, mira, que pague por lo que hizo. Sin embargo, no se realizaron ninguna investigaciones formales ni vistas públicas después de lo que pasó sobre el caso. Y en esa operación, aunque efectiva en capturarlo, quedaron muchas dudas. El que si hubo el exceso de fuerza, que si hubo una ejecución encubierta, pero nunca se investigó nada a fondo. Y eso dejó una sensación de impunidad flotando. Según algunos de los informes, Toño le había entregado una escopeta a Dayana Pérez, su víctima de cautiverio de 8 años, horas antes del tiroteo, y le dijo que si pasaba algo que se defendiera. Cuando Dayana escuchó el disparo, ella corrió entre el monte con el arma en la mano, sin saber que finalmente era libre. Al llegar la policía la arrestaron temporalmente por portar esa escopeta, lo cual fue otra humillación más para una mujer que acababa de salir de un infierno. Pedro Toledo defendió a sus hombres indicando que Toño intentó sacar un machete contra el policía y ellos actuaron conforme a las reglas. Fuera como fuese. Concluía así la vida del hombre que había humillado a las autoridades por tanto tiempo. La muerte de Toño Bicicleta desató una mezcla de alivio, asombro y paz en la sociedad puertorriqueña. Cientos de curiosos y vecinos acudieron a la escena del enfrentamiento y posteriormente unas 3,000 personas asistieron en su velorio y entierro, por presentados y por morbo, curiosos más que por respeto. Y es que muchos querían ver con sus propios ojos el cadáver de la leyenda que los mantuvo tanto en vilo durante décadas. En la funeraria Irizarry de Lares, el cuerpo sin vida de Toño Bicicleta se exhibió brevemente. Era el final casi mítico de un personaje que había trascendido de criminal a figura de folclore criminal de la isla. Con su caída, las autoridades finalmente pudieron cerrar decenas de casos pendientes, aunque lamentaron el no haber podido llevarlo ante la justicia para que respondiera por sus crímenes. El caso de Toño Bicicleta capturó la imaginación del público puertorriqueño durante 30 años, generando un enorme tratamiento mediático y dejando huella en la cultura popular.
La prensa escrita en particular convirtió a Toño en una presencia casi cotidiana en los titulares de sucesos. Diarios de la época como El Mundo, El Vocero, El Nuevo Día dedicaban amplias coberturas a cada vez que lo veían, cada crimen que cometía, cada cuento que se hacía, todo lo sacaban en el periódico, en las noticias. Cuando a él lo capturaron, esas fotos y declaraciones en 1974 alimentaron la fascinación del público. Los reporteros mismos lo describían a veces con tintes sensacionalistas, apodándolo el bandolero moderno o el Robin Hood al revés. Esta intensa exposición mediática combinada con los años que estuvo prófugo terminó simplemente convirtiendo a Toño Bicicleta como un mito. El nombre de Toño Bicicleta ha salido en películas, canciones, ha aparecido en plenas, corridos y hasta en chistes de la calle como si fuera parte del folclore. Incluso hoy su imagen sigue rondando. Se han vendido camisetas, circulan frases con su apodo y en algunas comunidades se usa su nombre para referirse a alguien escurridizo. Hasta en estudios de criminología y cultura puertorriqueña, su caso se sigue analizando. Pero esa transformación de criminal a figura cultural no ha estado libre de controversia. Muchas víctimas, activistas y periodistas han cuestionado el riesgo de romantizar su historia, porque mientras a él se le convertía en personaje, las personas que sufrieron a manos suyas eran olvidadas, ignoradas o silenciadas. Lo cierto es que Toño Bicicleta terminó convirtiéndose en símbolo de lo que no funcionaba en el sistema. Su historia reveló graves fallos de seguridad, persecuciones mal manejadas, y aunque su muerte en 1995 puso fin a la amenaza, también cerró la puerta a una verdadera justicia. Nunca se le juzgó por los asesinatos de 1987, ni por los secuestros, ni por los abusos. Se fue sin enfrentar a las víctimas en un tribunal. Y el país, aunque respiró, también perdió la oportunidad de escuchar toda la verdad. Los sobrevivientes de crímenes de Toño Bicicleta quedaron marcados de por vida por profundas cicatrices psicológicas. Uno de los errores más grandes que el sistema cometió fue cómo trataron a Olga de espiao. En vez de reconocerla como víctima, los fiscales de ese tiempo la acusaron de encubrir a Toño, obligándola a pasar por un proceso judicial, mientras ella aún cargaba con ese trauma de haber sido secuestrada bajo amenaza, algo que hoy día sería impensable. La trayectoria criminal de Toño Bicicleta dejó huellas profundas en Puerto Rico. Durante décadas, su figura sembró miedo y una sensación de inseguridad colectiva, sobre todo en los campos. Generaciones crecieron escuchando nombres de advertencia como cierra la ventana que Toño anda suelto. En una época sin la tecnología de hoy, donde la policía no contaba con sistemas modernos de rastreo, él se convirtió en el símbolo de todo lo que el sistema no podía controlar. Su caso puso sobre la mesa temas que por años se ignoraron: la violencia doméstica, la falta de protección para víctimas de agresión y la necesidad urgente de mejorar la vigilancia en zonas rurales. Tras la vergüenza pública de sus múltiples fugas, se fortalecieron las medidas de seguridad carcelaria, se revisaron protocolos para categorizar a reos peligrosos, que se modernizó en la policía en los 80 y los 90 con unidades tácticas mejores entrenadas, y su historia fue utilizada en debates legislativos para endurecer penas y limitar beneficios a reincidentes violentos. Toño Bicicleta no solo desafió a las autoridades, obligó al sistema a cambiar, aunque tristemente muchas veces lo hizo tarde. Por otro lado, su historia influyó en una mayor concienciación sobre las víctimas. Las trágicas vivencias de Olga de Espiao y Diana Pérez encendieron con los años conversaciones sobre protección de testigos, apoyo psicológico a sobrevivientes de secuestro y la importancia de no estigmatizar a quienes sufrieron agresiones. En esencia, Puerto Rico aprendió lecciones duras: la importancia de una justicia robusta, pero también compasiva. A Olga siempre se le quiso pintar como una cómplice de Toño Bicicleta, algo que le siguió persiguiendo por años, tanto así que en el 2009, 25 años después de los hechos, el Estado de Puerto Rico volvería a acusarla, ya con 61 años de edad encima, de haber encubierto a Toño Bicicleta. Y eso que estamos hablando de una mujer que fue secuestrada, que había sido liberada en 1984 y que Toño había muerto en el 95. Aún así, en el 2009,
Le radicaron cargos, un cargo por encubrimiento. En ese momento Olga decidió declararse culpable porque el tribunal fue bastante razonable con ella, pero no le quedó más remedio. La sentencia fue de 5 días de la cárcel, los mismos que ella había cumplido cuando la arrestaron en 1984. Finalmente, a nivel social queda el recuerdo colectivo. A más de un cuarto de siglo de su muerte, Toño Bicicleta sigue presente en la memoria histórica de Puerto Rico. Su nombre suscita reflexiones sobre cómo circunstancias de pobreza, fallas institucionales y personalidad psicopática se combinaron para producir este sembrador de terror y pesadillas. Es común que en conversaciones sobre criminales notables los puertorriqueños comparen nuevos casos con la época de Toño Bicicleta. De ese modo, su figura opera también como advertencia y medida de referencia. Él encarna al extremo que puede llegar la violencia cuando no es contenida a tiempo. La sociedad puertorriqueña, en respuesta, ha tratado de reforzar sus instituciones y su memoria para que estas historias así no se repitan. Hay quienes celebraron su muerte como un acto de justicia divina. Otros la vieron como una forma de silenciarlo para siempre, porque con él muerto ya no habría más interrogatorios, nadie más sabría si hubo cómplices, si hubo encubrimiento, si hubo protección dentro del mismo gobierno. El tiro fue certero, pero el silencio posterior fue aún más frío. La caída de Toño Bicicleta no solo fue el fin de un prófugo, fue el reflejo de un sistema judicial colapsado de décadas de impunidad y del abandono a las víctimas. Sí, Toño murió, pero su historia no termina con una bala, porque las mujeres que secuestró siguen vivas, con cicatrices en el cuerpo y en el alma, porque el miedo que sembró no se borró con su cadáver, porque el país hasta hoy nunca tuvo un cierre real. Y quizás esa sea la verdadera tragedia, que el monstruo murió, pero la justicia no llegó a tiempo. Este capítulo final no se trata solo de la caída de un criminal, sino de lo que hacemos o dejamos de hacer con quienes logran sobrevivirlo. Toño Bicicleta fue un producto de muchas fallas: pobreza, violencia, machismo, salud mental no atendida y un sistema que falló. Su historia no debe glorificarse, sino analizarse. Todavía quedan muchas preguntas, heridas y responsabilidades. Esta es una de esas historias que Puerto Rico no debe olvidar, porque solo recordando podemos evitar que nazca otro Toño Bicicleta. Mi gente, yo me crié en Puerto Rico y como muchos crecí escuchando el nombre de Toño Bicicleta, como si fuera una especie de leyenda oscura. Él no era un personaje de cuentos, no era algo que uno se inventaba, él era real y le teníamos miedo. Toño no era un mito, era una herida abierta en la historia de nuestra isla. Y ahora, con los años, con la madurez y con la responsabilidad de narrar esta historia, me doy cuenta de algo que me duele profundamente: que el verdadero crimen no fue solo el que él hizo, fue que permitieron que lo hiciera. El sistema falló, la justicia falló, y peor aún, se convirtió en un espectáculo. Se le dieron portadas, películas, chistes, apodos, mientras mujeres eran silenciadas, olvidadas o hasta perseguidas por haber sobrevivido. Hoy contamos esta historia no por morbo, sino por memoria, porque hay generaciones nuevas que no saben quién fue Toño Bicicleta y tienen derecho a saberlo. No como leyenda, no como mito, sino como la historia de un criminal violento y de cómo nuestro país le falló a las víctimas una y otra vez. A quienes aún llevan cicatrices, a quienes sobrevivieron, a quienes no vivieron para contarlo. Esto es por ellas, por nosotras y por nunca más quedarnos calladas. Y hasta aquí, mi gente, les llego con la historia de Toño Bicicleta, la leyenda oscura de Puerto Rico, uno de los prófugos más buscados en la isla. Dios mío, ¿qué me dicen ustedes, mi gente? ¿Crecieron escuchando la historia de Toño Bicicleta? ¿Qué les decían sus papás? ¿Qué hacían ustedes? Cuéntenme, que quiero saber, a ver si me acuerdo de más cosas. Mi gente, gracias por acompañarme esta semana, los quiero mucho, hagan bien sin mirar a quién. Nos vemos en la próxima, Delitos de Sangre. Bye.